Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a ustedes por estar presente. Realmente les agradezco la invitación, ya que han confiado en mí para hablar unos pocos minutos de este tema. Y debemos de comenzar por mencionar que la importancia de la falla hepática evidentemente es que nos llevará o nos puede llevar a la falla multiorgánica y eventualmente en algunos pacientes inexorablemente a la muerte. Esto reconocido por la pérdida de la función, tanto de la biotransformación, de otras funciones tan importantes como son la desintoxicación. Y esto nos conlleva problemas renales, hepáticos, cardiovasculares, hemodinámicos, hemorragia, infecciones que pueden desencadenar evidentemente en la muerte. Se basa en la hipótesis de un círculo vicioso que nos lleva a través de un evento inicial, ya sea infección, intoxicación, puede ser por medicamentos, puede ser por herbolaria, puede ser por metales o bien isquemia. Todos estos eventos nos van a llevar a una concentración elevada de toxinas que el mismo hígado no puede eliminar por la pérdida de la función. Entonces podemos observar elevaciones de bilirrubina, de óxido nítrico, de prostaciclinas, ácidos biliares, de amonio, que a su vez nos van a elevar, a alterar la función orgánica. Problemas cerebrales, problemas de riñón, que a su vez influyen también nuevamente en el funcionamiento del hígado. Deberíamos entonces romper este círculo vicioso, si es que nosotros quisiéramos lograr la mejoría del paciente a través de la mejoría del funcionamiento hepático. Para ello, se ha hecho tradicionalmente el tratamiento con el que contamos, que es el tratamiento médico convencional. Como ustedes observarán, les pongo que son medidas generales, medidas contra insuficiencia renal, medidas si se presenta hemorragia, si se presenta alteraciones metabólicas, si se presenta problema de infecciones, todo esto a través de solo el manejo médico. Si se presenta alteraciones del equilibrio ácido-base, pues nos dicen que hay que corregirla. Si se presenta infecciones, nos dicen que hay que tratarla. Con esto quiero mostrarles que en realidad no estamos incidiendo en el problema hepático en sí, estamos corrigiendo nada más los problemas que se presentan en forma secundaria. Y desde 1950 se ha tratado o se inició cómo poder lograr o salvar esta situación. Hasta la fecha se ha intentado hemodiálisis, se ha intentado trasplante de hepatocitos inicialmente de animales, trasplante de hepatocitos humanos, incluso se ha hecho exsanguíneo transfusión, plasmaféresis, con no buenos resultados. Los objetivos del tratamiento, de cualquier tratamiento, debería ser que proporcionara una función hepática al menos temporal y que fuera capaz de remover sustancias tóxicas, tanto en la falla aguda como en una agudización de una enfermedad crónica, y que nos pudiera regenerar la función hepática o por lo menos recuperar el estado previo a la descompensación. Así estos tratamientos son puente hacia un trasplante hepático y también otro objetivo sería prevenir la progresión de la falla hepática, específicamente que nos llevara a la falla multiorgánica. Los sistemas de soporte hepático bioartificial se han, como les presenté, ingeniado desde 1950 a través de hígados de animales. Se han utilizado cerdos, se han utilizado hígado de conejo para suplir la función hepática. El problema, como todos sabemos, pues es que no, aunque somos parecidos, no somos iguales, y que generan una gran respuesta inmunológica. Se sabe que a través del hígado de cerdo, que histológicamente, créanme que es muy parecido al humano, pues los cerdos tienen virus que al entrar a nuestro sistema no sabemos cómo se van a comportar. Entonces, se ha utilizado, aparte de esto, circulación cruzada con animal a un humano sano,
se ha hecho perfusión de sangre a través de un hígado de cadáver, se ha intentado el trasplante de hepatocitos y el llamado actualmente hígado artificial o bioartificial. Del trasplante de hepatocitos, como ustedes pueden observar, son muy pocos pacientes, ya que este proceso tiene un costo alto, prácticamente se lleva en hospitales universitarios, ya sea europeos. Sin embargo, lo que no se ha podido lograr es cuánto necesitamos de la masa para suplir la función de un órgano que, por demás, tiene múltiples funciones. En este estudio, en solo 5 pacientes que no eran candidatos a trasplante, recibieron hepatocitos criopreservados obtenidos de hígados donados no aptos para trasplante. Quizá aquí podríamos poner un pero, si este hígado no se iba a trasplantar porque no era de buena función, y esos hepatocitos, bueno, podríamos suponer que no eran aptos. De todas maneras, deben de recibir inmunosupresión y vean el resultado, los pacientes fallecieron antes de 48 horas, 3 sí sobrevivieron a las 14, 20 y 55 días. Sin embargo, de estos pacientes, los que sobrevivieron más de 48 horas sí presentaron mejoría de encefalopatía y en coagulación. Sin embargo, todos los pacientes fallecieron. En relación a utilizar células hepáticas porcinas, que inicialmente les había mencionado, es muy inmunogénico este procedimiento, se ha logrado que en este estudio, en 8 pacientes, como puente a trasplante, aunque la sobrevida del 100% se llevó en el trasplante, en estos casos ya no se desarrollaron anticuerpos contra los retrovirus porcinos que inicialmente sí se había observado en los anteriores estudios con hígados de cerdos. Tratando de encontrar otras opciones diferentes a utilizar células de animales, se han utilizado células hepáticas humanas, cosechadas a través de hígados de donantes humanos. Igual, vean ustedes el aparato que se necesita para donde tener almacenado las células hepáticas, se utiliza también a través de un módulo de diálisis y se utiliza además albúmina para remover toxinas unidas a albúmina. Esto se los quise poner porque solamente encontré este tipo de estudios en hospitales universitarios, específicamente en Alemania. Ni siquiera está disponible estos procedimientos, no hablemos de México o latinoamericano. Actualmente este llamado hígado artificial, que prácticamente es este sistema, un prototipo implantado dentro del paciente que permitiría crear una vasculatura muy compleja y proporcionar punto de apoyo finalmente para colocar hepatocitos y que estos cumplieran su función, permitiendo encargar constantemente nutrientes y hacer una función de biosíntesis. Igual que les he mostrado, todos estos siguen como métodos experimentales, con muy pocos pacientes. Las características de estos sistemas, pues aunque utilizan células, no conocemos la cantidad necesaria de las células que tenemos que utilizar para lograr los efectos que queremos. Vean ustedes cómo puede ir desde 600 gramos hasta 200 gramos. Estos sistemas pues tienen una función excretora, utilizan células, pero son procedimientos altamente caros y tienen cierto potencial de transmisión de enfermedades. ¿Por qué? Porque se utilizan células porcinas y porque se utilizan células tumorales, de tumores hepáticos que las células al estarse recambiando constantemente se han utilizado para suplir las funciones. Entonces, se ha ideado que los sistemas de soporte hepático artificiales, desde la plasmaféresis, la hemodiálisis, la hemofiltración, con muy buenos resultados. En algunos casos sí ha dado algunos resultados la plasmaféresis, sí hay mejoría de ciertos parámetros bioquímicos, hay alguna ganancia siempre corta y quizá con algunas complicaciones significativas. De estos tratamientos o
métodos de soporte hepático, el MARS es el que se ha constituido actualmente como un sistema a utilizar, donde hay remoción de solutos unidos a albúmina, este es su principio, y donde hay una mejoría significativa. Esto está basado en que deberíamos poder remover sustancias tóxicas, disminuyendo ciertos parámetros que no han logrado la plasmaféresis o la hemodiálisis. Es decir, los dispositivos de soporte hepático estaban limitados por la capacidad terapéutica, principalmente debido a una falta de eficacia. Cuando se utilizaban ciertos filtros con un poro específico, se observaba que existía pérdida de componentes plasmáticos valiosos, y el ejemplo son proteínas reguladoras de coagulación. No eran sistemas adecuados para un tratamiento continuo. Así se ideó que al utilizar un poro de un gran tamaño en una membrana podía posibilitar una aproximación entre moléculas en ambos compartimentos que permitiera la diálisis de moléculas menores a 50 kilodaltons. Otra razón es utilizar albúmina. ¿Por qué? Porque muchas toxinas del hígado son insolubles en agua y se unen a proteínas. Existe beneficio de la expansión de volumen a través de la albúmina en alteraciones como un síndrome hepatorrenal o en peritonitis bacteriana espontánea. Además, la albúmina puede unirse y eliminar toxinas. Puede eliminar bilirrubina, puede eliminar ácidos biliares, puede eliminar fenoles, puede eliminar ácidos aromáticos, puede eliminar óxido nítrico. Estas cualidades de utilizar la albúmina las aprovechó este sistema que se ideó en Alemania ya hace más de 2 décadas. Y quiero que ustedes observen, este es el sistema. Este en realidad es el monitor nada más y se acopla con una máquina de diálisis. En realidad, el sistema de diálisis es el que echa a funcionar el monitor del MARS. Observen ustedes cómo aquí, a través de estos filtros, está circulando la albúmina y se tiene que acoplar a este sistema de diálisis. Esquemáticamente, vean ustedes aquí, este es el sistema en un esquema. Se basa en un dializador que contiene albúmina humana al 20%, 600 mililitros de albúmina humana. Esta albúmina está circulando en amarillo en el sistema MARS, en el monitor. Pasa a través de una membrana de polisulfona de alto flujo y también se regenera a través de esta columna de carbón activado, pasa a una segunda columna de resina donde se cambia, hay un intercambio aniónico, y de tal forma las sustancias absorbidas en las proteínas son retenidas en estos filtros, haciendo que se recupere la capacidad de la albúmina de poder detoxificar. El único sitio donde tiene contacto la sangre del paciente y la albúmina es en el filtro. En este filtro, la albúmina humana no pasa al paciente, ni la sangre pasa al sistema de circulación de la albúmina. Es en este contenedor donde se puede unir la albúmina con la sangre. Y me regreso a que recuerden los compartimentos. Aquí estaría la albúmina y aquí estaría la sangre del paciente. A través de este dializador que contiene una membrana con un tamaño de poro específico, donde posibilita la aproximación solamente y el intercambio, de tal manera que la albúmina no pasa al compartimento sanguíneo ni la sangre de la albúmina. Esta circulación y recirculación de la albúmina en contacto con la sangre del paciente permite hacer este intercambio de todas las moléculas que les mostré previamente, logrando con ello reducir los niveles de sustancias vasoactivas. Importantemente para el problema hepático es el óxido nítrico. Se traduce en mejoría
hemodinámica, se puede traducir en aumento de la tensión arterial media, en resistencia vascular y en mejoría clínica. Además, puede reducir la presión portal. A nivel renal existe un aumento del flujo sanguíneo renal independientemente de la tensión arterial. Es capaz de aumentar la velocidad del flujo cerebral y además puede dializar otras sustancias en intoxicaciones, por ejemplo, intoxicaciones con diazepam, intoxicaciones con fenitoína, intoxicaciones con incluso otros fármacos. Es capaz de dializar ácidos biliares, la bilirrubina, el óxido nítrico. Estas sustancias que antes no podíamos eliminar del cuerpo humano eran las encargadas de autointoxicar al hígado y que éste no se mejorara. Al librar el hígado de estas sustancias, permitimos que pueda cumplir su función. Como todos sabemos, tiene incluso una capacidad regenerativa muy importante el hígado. Por tanto, estamos ayudando al hígado a hacer su función. Las indicaciones no debe ser visto como un tratamiento salvador en todos los pacientes. Como en todo, debe de ser adecuado a pacientes que tengan una insuficiencia hepática aguda o bien crónica en una fase agudizada. Puede ayudar en pacientes con encefalopatía hepática y edema cerebral, con un síndrome hepatorrenal. Es un puente para trasplante hepático, nos puede dar tiempo para que llegue al trasplante hepático. Y algunos problemas de calidad de vida en enfermedades crónicas, como son el prurito o la fatiga. Les presento aquí un estudio comparando el MARS con el tratamiento estándar, y en amarillo les resalté, que comparado con el tratamiento estándar que les mostré, que solo eran medidas de sostén, podemos lograr una mejoría en la creatinina, podemos lograr una mejoría en urea, podemos lograr también una mejoría en los niveles de bilirrubina y en amonio. Este segundo estudio que les muestro es mayor al primero, que tiene 189 pacientes, donde también compararon pacientes a los que se dio el tratamiento MARS y a los pacientes que tenían solo el tratamiento estándar de soporte, observando en este mayor estudio básicamente los mismos puntos: mejoría en la creatinina sérica, en la bilirrubina y sobre todo mejoría en la encefalopatía hepática. Les voy a mostrar por último mi experiencia de mis primeros 5 pacientes. Realmente yo no tengo experiencia en niños y mi paciente más joven ha sido un chico de 19 años. Los primeros pacientes, por casualidad todas mujeres, con una edad más o menos de edad media, 43, 33 años, tenían 3 pacientes diagnóstico de falla hepática aguda y una paciente con cirrosis descompensada. Vean ustedes el tiempo de estancia hospitalaria previa al tratamiento, donde solo le estábamos dando el tratamiento estándar de soporte. 40 días, 26 días, 22 días, 45 días de estancia hospitalaria. Cuando llegó este chico, definitivamente ya no lo pensé y fue una estancia mucho menor. Este chico llegó, vean ustedes, en encefalopatía hepática antes del MARS grado 4. Estamos hablando de coma hepático. Posterior al tratamiento del MARS, el paciente no tenía ningún grado de encefalopatía. Quiero recordarles que a todos estos pacientes primero se les da o se les inicia el tratamiento médico catalogado como estándar. Enemas, si hay hemorragia, tratarla, si hay infección, darle antibiótico, y por más enemas que se le ponga a un paciente u otros fármacos, el paciente a veces no logra mejorar de la encefalopatía. Otra ventaja de este sistema en estos pacientes fue la creatinina. En mi primer paciente, este chico no llegó con problema hepático, pero mejoró mucho la presión arterial media en este paciente y en todos. Todos los pacientes tuvieron una sobrevida, lograron salir del hospital, y este chico tuvo la falla hepática, también fue por una hepatitis por virus A.
En lugar de llegar a un trasplante, este chico salió del hospital con un hígado del cual no necesitó ningún tratamiento posterior. En conclusión, los sistemas de soporte sí han demostrado son útiles, hay una mejoría clínica, hay mejoría en parámetros bioquímicos, no son todavía un sistema que se puede utilizar a largo plazo, son sistemas que solamente se pueden utilizar en promedio 8 horas, pero ya con lo nuevo que llegó para este sistema, podemos utilizarlo con el prisma 24 horas, podemos utilizarlo 5 días, 7 días. Tienen todavía limitantes significativas, son complejos y por supuesto presentan beneficios a mediano y a largo plazo. Son sistemas a considerar en la falla hepática aguda sobre todo y también en la falla hepática crónica. Gracias.